Hola a todos, mi nombre es Maritza Galindo. Quiero compartir una palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón de días atrás y que ha venido confirmando por circunstancias donde el Señor me ha ido hablando en el transcurso de años de caminar con el Señor. Que la palabra del Señor es un tema que es locura para los que se pierden. La Biblia nos dice en el libro de Corintios capítulo 1, versículo 21, que la palabra del Señor es locura para los que se pierden. El tema de hoy es la locura de la predicación. Tengo 5 características para destacar por qué la palabra de Dios es locura para los que se pierden y por qué la palabra de Dios es poder de Dios para los que se salvan. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 1:21, 1:18, vamos a leer. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Leímos 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra del Señor es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Por qué la palabra del Señor es locura para los que se pierden? Porque la palabra misma nos dice, continuando, leyendo en este mismo capítulo, 1 Corintios 1:18, que agradó a Dios salvar a la humanidad por la locura de la predicación. 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Vamos a tener un juego de palabras que tenemos que poner mucha atención para entender cómo que la sabiduría de Dios es locura para este mundo, cómo que Dios escogió la locura de la predicación para salvar a los que no se pierden. Un poquito complejo, pero tiene una gracia y una sabiduría el Señor de revelarnos su palabra por medio de su Espíritu Santo a los que queremos oír a Dios. Agradar a Dios, oír a Dios, obedecer a Dios, requiere un poquito de rendimiento en el entendimiento humano, porque siempre que Dios nos llama, nos va a llamar de alguna manera o de formas y medios que a la mente humana son ilógicos. ¿Cómo que Dios puede hablar en profecía? ¿Cómo que Dios puede tener revelación? ¿Cómo que Dios puede tener sabiduría del pasado, del presente y del futuro? Todo el mundo dirá, eso es Dios. Sí, ese es Dios. Pero ¿cuál es el Dios al que usted le sirve? ¿Aquel que está en la cruz clavado todavía? ¿El que no ha resucitado? ¿O es al Dios vivo que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Salvador y que escogió la locura de la predicación para salvar las almas? Todos sabemos quién es el apóstol Pablo, podemos decir, un hombre que anteriormente su nombre era Saulo de Tarso, de la ciudad de Tarso. Saulo era un hombre intelectual que estuvo a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un hombre filósofo de su era, muy conocido, un intelectual de intelectuales, y la palabra dice que Saulo de Tarso estudió y estuvo a los pies de Gamaliel, un hombre muy intelectual. Luego, cuando Saulo perseguía a la iglesia de Jesucristo porque no entendía que verdaderamente Jesucristo, el Hijo de Dios, había bajado a la tierra para hacer su obra de predicación, para que el hombre viniera al arrepentimiento, Jesucristo es crucificado y luego se levanta la iglesia del Señor con el poder y autoridad de Dios en el libro de los Hechos, y Saulo persigue a esa iglesia. Tanto así que buscaba cartas de recomendación de religiosos para ir y capturar a los cristianos, para encarcelarlos o para matarlos. La palabra dice que Saulo estuvo cuando Esteban fue crucificado, cuando Esteban fue apedreado, ¿Qué pasó? Saulo era un hombre sin entendimiento espiritual, era religioso. Era un religioso de su época, un fariseo de fariseos, dice la palabra, un intelectual de intelectuales que amaba a Dios en su entendimiento natural. Pero la palabra dice que el entendimiento natural no nos lleva a Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque se tienen que discernir espiritualmente. Lo vamos a confirmar eso en la palabra que nos dice
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo leemos de nuevo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Saulo, en ese momento de su vida, persiguiendo la iglesia de Cristo, era un hombre religioso, natural, un ser humano común y cualquiera. No había tenido un encuentro real con la autoridad de Dios, que es Jesucristo mismo y su Espíritu Santo. En cambio, dice el versículo 15, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí tenemos a un Saulo convertido en un Pablo, un hombre que tuvo un encuentro real con Dios en su camino a Damasco, que la gloria de Dios le impactó y quedó ciego. Cualquier persona que tiene un encuentro real con el Señor se da cuenta que ha estado ciego. Se ha dado cuenta que su caminar antes de ese momento, aunque haya sido un religioso, aunque haya sido un hombre recto, aunque haya sido un hombre que tenía ética, que tenía cuidado de cómo tratar a los demás, pero tenía un corazón no convertido, un corazón no transformado por Dios. ¿A dónde quiero llegar? Ese fue el día cuando Saulo tuvo el encuentro real con Dios. Cristo Jesús le habló y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le contesta: ¿quién eres, Señor? Saulo no sabía con quién estaba tratando. En la mente natural de Saulo, él estaba haciendo un favor a Dios. Perseguir a los que venían levantándose diciendo que eran hijos de Dios en Cristo Jesús. Porque hasta ese momento él era un hombre religioso. Cuando el Señor se le revela, Saulo queda ciego. Y Dios le dice: Saulo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Estás peleando contra mí. A esos a quien tú persigues es mi iglesia, soy yo. Tú persigues mi iglesia, Saulo. Saulo queda ciego, lo llevan a una casa. El Señor llama a Ananías, un varón de Dios, un hombre común y corriente bautizado por el Espíritu Santo que oye a Dios y que prosigue la palabra del Espíritu de Dios y le dice: Ananías, levántate, ve y busca a Saulo de Tarso, porque varón útil me será en mis manos. Ananías le dice al Señor, como que si el Señor ignoraba lo que Ananías sabía: Señor, pero Saulo persigue a los cristianos. ¿Cuántas veces a usted y a mí se nos ha dado una orden del Señor y nosotros le decimos: Señor, pero ¿sabes que Sutano es un inconverso? ¿Sabes que no le voy a caer bien? ¿Sabes que me va a decir esto? Y el Señor me pudo haber dicho: pero tú vas a hablar con Sutano y tú le vas a dar esta orden de mi parte porque yo ya hablé con él. Hermano, es fácil para mí creer que Dios ya habló a ese varón o a esa mujer y que les dijo que yo iba a tener una cita con ellos. No, mi cerebro natural no me percibe, no acepta siquiera concebir que eso es real, que yo voy enviada por el Señor porque el Espíritu Santo me habló a mí, pero que Él ya también preparó el terreno del otro corazón. La locura de la predicación. Características de lo sobrenatural de Dios, que Dios escogió lo ilógico y lo no preparado por el mundo. Es más, dice la palabra, que escogió lo que el mundo no podía escoger. Hombres y mujeres del vulgo, gente, pescadores, dice la palabra, prostitutas. Podemos decir un sinnúmero de nombres de personas que usted y yo nunca escogeríamos para empleados en una organización X. Y el Señor dice: vengan a mí, los que estén cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. El Señor llama a todos aquellos que están cargados de pecados, de delitos, de crímenes, de rechazo, de dolor, de sufrimiento, de heridas, y les dice hoy: vengan a mí, porque yo busco obreros que vengan a mi labor, porque tengo mucho trabajo en esta siembra, en esta cosecha, y no hay obreros que vayan a la mies.
El Señor está llamando en este último tiempo intelectuales, preparados, sabios, así como gente no preparada, pero que tenga un corazón humilde, un corazón que se deje dirigir por el Señor, para ir y hacer las misiones del Espíritu de Dios en llevar una palabra de amor, de restauración, de instrucción, de misericordia al que no conoce al Señor. Volvemos al tema. El Señor le envía a Ananías a darle un mensaje a Saulo de Tarso. Ananías está temblando, pero le dice: Señor, Saulo persigue a los cristianos. Ananías ve y ora por Saulo, porque caerán escamas de sus ojos. Dios tuvo que enviar una mujer hace 30 años a mi vida para que cayeran las escamas de mis ojos. Era una joven de 17 años y medio, no quería nada con el Señor, y el Señor manda a una mujer preparada por la palabra del Espíritu de Dios, llena de su gracia, de amor, de misericordia. Ella, muy confiada, me da una palabra de sabiduría. Viviendo en una ciudad lejana, esta mujer viene, aterriza en una avioneta, la recogemos, va a una reunión de damas, de mujeres de negocios. Estoy yo en esa reunión y esta mujer me da una palabra de sabiduría. Sucedió esto en tu vida hace meses y le preguntas al Señor por qué sucedió esto. Yo, como una buena religiosa, iba a mis reuniones y le decía al Señor: aunque nunca me contestes, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué se mintió en mi contra, Señor? ¿Por qué se me hirió? ¿Por qué se me ofendió? ¿Por qué, si yo soy una buena muchacha? Yo me consideraba una persona religiosa, tranquila, que yo no le hacía daño a nadie. Pero el Señor tenía un plan mejor. ¿Cuál era su plan? Llamarme a que yo rindiera mi vida a su voluntad, que dejara a un lado mis planes, mis propósitos, mis ideas, mi voluntad, mis anhelos. Estudiar, sacar mi secundaria, mi universidad, trabajar, divertirme en la vida, pasarla bien. Y de verdad no quería nada con Dios. Quería religiosidad, pero religiosidad es aquello donde tú mandas, donde tú le dices al Señor: aquí están estas 2 horas de mi semana. Yo me voy a quedar en esta reunión, pero yo nada más que esas 2 horas te puedo dar, Señor, porque mi vida continúa, tengo mis planes y quiero seguir con los míos. No interfieras en mis planes, Señor. Era mi forma de pensar en ese momento. Cuando esta mujer habla mi vida por el Espíritu Santo, yo quedé sorprendida porque era exactamente la oración que yo venía haciendo por 2 meses. ¿Por qué lo permitiste, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Me dice por qué permitió la circunstancia, que solo yo con mi hermana gemela sabíamos que había sucedido y que era una injusticia. Y la nombra y me dice: lo permití para llamar tu atención. Para llamar mi atención. Sí, porque tengo planes contigo, Marixa. Quiero hacerte una pastora. Yo estoy analizando lo que estoy escuchando por palabra de sabiduría, don de ciencia, y yo digo en mi mente: yo no quiero ser cristiana. Yo era religiosa. Ya cristiana es otra cosa, dije yo. Yo no quiero ser cristiana, mucho menos ser pastora, a los 17 años y medio. Pero la inteligencia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, como dice la palabra, la locura de la predicación, la locura de las señales, de los milagros, de los prodigios, de la palabra de sabiduría, de la palabra de ciencia, llamó mi atención. Esta hermana me dice: te veo en una visión, te veo en un castillo. Serás una mujer muy próspera, dice el Señor. Vengo de una familia económicamente muy sencilla. Y Dios me está hablando y me está diciendo lo que a mí me gusta escuchar. Porque yo había propuesto en mi corazón graduarme, trabajar, continuar la universidad, prepararme y hacer mi vida y divertirme. Pero me dice esta mujer, dice el Señor, que serás una mujer muy próspera. Te veo en un castillo. Ahí sí llamó mi atención el Señor. Me impresionó. Pero no me quería rendir porque yo sabía que con el Señor yo no podía jugar. Yo no quería decir: soy hija de Dios, soy cristiana, y tener una vida doble, porque tenía temor del Señor. Aunque no me quería consagrar, tenía temor del Señor. Tuve buenos ejemplos. Una amiga cristiana que intercedió por mí por 2 años, era un buen ejemplo de una mujer de Dios, recta, honesta, y era feliz. Y tuve malos ejemplos de amistades que decían ser cristianos y tenían doble vida. Y yo decía: qué barbaridad, para ser así no quiero eso yo. ¿Qué pasó? Que cuando el Señor reta mi vida y me da esa palabra, me quedo impresionada. Pero no me decidí recibir al Señor. Continué mi vida. Pasaron
menos de 2 meses. Y un día hay una campaña en la esquina de mi casa. Vino un hermano de Guatemala a predicar en la calle y me acerco porque ya yo tenía curiosidad en mi corazón. Dios me había hablado y yo no me quería rendir. Vale la pena cuando predicamos la palabra y aparentemente nadie se salva. Vale la pena cuando tú, hija de Dios, hijo de Dios, intercedes por tus seres queridos, por las personas que Dios pone en tu corazón y aparentemente van 2 años de intercesión y nadie se salva. Vale la pena porque el Señor escuchó esa oración y esa persona que recibió la palabra dará fruto por el Espíritu de Dios en el tiempo del Señor y a medida esa persona quiera rendirse al Señor. Ese día en la esquina de mi casa escuché la predicación, la locura de la predicación y yo dije, qué ilógico es todo esto. Mis planes los tengo que hacer a un lado porque mi espíritu sabía que mis planes no iban a valer delante del Señor. Porque el Señor tenía un mejor plan para mí, aunque yo no lo entendía. Me decía, pastora, llevarás mi palabra a muchos lugares y serás de bendición para otras vidas. ¿Y mis planes? ¿Y mi educación universitaria? ¿Y mi futuro? Tenía que hacerlo a un lado por escoger la locura de la predicación. Me rendí al Señor esa noche. Decidí en mi corazón, está bien, voy a probar al Señor. Escuché una voz, hermano, que me decía, hasta volteé a ver para arriba. Señor, como Saulo. Marixa, si mañana vengo, ¿qué pretexto me darás? He estado hablando tu corazón. Ahí mismo rendí mi corazón y le dije, está bien, Señor. Hoy quiero recibirte como mi Salvador, quiero vivir para ti. Voy a intentar vivir para ti. Que no se diga que no intenté, al menos voy a intentar. Muchas personas no reciben al Señor porque creen que es en su fuerza que harán la vida de Dios en ustedes. La palabra dice que el Señor pone el querer y el hacer en nuestros corazones. No eres tú quien se va a cambiar a sí mismo, es el Espíritu de Dios quien cambiará tu forma de pensar, cambiará tus anhelos, cambiará tus deseos. Esa noche decidí recibir al Señor. Al día siguiente en la mañana, siendo una joven, que lo que hasta ese momento lo que yo anhelaba era divertirme, terminar de estudiar mi secundaria y mi papá había dicho que nos iba a dar permiso de salir a bailes, entonces según yo continúo con mi vida, pero amanezco deseando orar, leer la palabra y le dije, Señor, no quiero ser malcriada con mis padres. Era una joven rebelde, no quiero hacer eso. Y así estuve. Días por venir, me acuerdo que pasaron 2 semanas y estuve leyendo la palabra del Señor y me gozaba porque ahora leía la palabra del Señor y tenía entendimiento de lo que leía. Anhelaba congregar, empecé a congregar. ¿Qué sucedió? Que a las 2 semanas mi mamá me llama y me dice, hija, ¿estás bien? Sí, mamá. Y yo dije, Señor, pero si he estado orando que no quiero ser malcriada, en algo ofendí a mi mamá. Mi mamá está triste, herí su corazón. Mi mamá se le salió una lágrima y me dice, hija, ya no sos malcriada. Quien hizo la obra en mí fue el Señor. En diciembre del 89 rendí mi vida al Señor. Hoy, diciembre del 2021, continúo caminando con el Señor. Quien lo ha hecho ha sido el Espíritu de Dios. Quien hará la obra en tu vida no es tú, no es tu fuerza humana, es el Espíritu de Dios. Cuando tú pruebas al Señor, el Señor dice que Él no avergüenza a los que en Él confían. La locura de la predicación nos dice que el Señor escogió lo que otros no escogerían. Si el Señor me escogió a mí, siendo gemela y habiendo tenido un reporte sobre mi vida, que era la que le gustaba el baile, la que le gustaba la fiesta, la que anhelaba ser libertina, y Dios me escogió a mí, el Señor también te puede escoger a ti. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú en esta tarde le dices, Señor, heme aquí, ven a mi corazón, transfórmame, lléname de tu Espíritu Santo para hacerte fiel. Quiero experimentar la vida sobrenatural que tú tienes para mí. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Voy a compartir un versículo más que ha llenado mi vida de gozo. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios, versículo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Yo te puedo decir que lo que yo he vivido con el Señor ha sido más de lo que yo me hubiera podido imaginar. El Señor es fiel, el Señor es bueno.
Su palabra nos dice que para siempre es su misericordia. El Señor nunca nos va a dejar. Nos promete en Hebreos, porque no te dejaré ni te desampararé. En los momentos más difíciles, donde tú crees que estás sola, donde tú crees que no tienes para el día de mañana el sustento, tú clamas al Señor de todo corazón y tú le dices: Señor, yo quiero ver tu gloria en la tierra de los vivientes. Yo quiero ver tu gloria ahora, Señor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero testificar de tus maravillas. Yo no sé qué vas a hacer, Señor. Yo necesito un milagro. Toca a quien tú tienes que tocar, pero yo me abro para ese milagro sobrenatural que necesito hoy. Su palabra dice que no recibimos porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal. Aprendamos a pedir, ya no para gastar en nuestros deleites, sino para la gloria del Señor. Señor, te doy gracias porque me escogiste a mí para experimentar la locura de la salvación, que es a través de la predicación del Evangelio, que Jesucristo es poder de Dios para los que se salvan, pero es locura para los que se pierden. Y es una aventura de un caminar diario con el Señor, del cual no te vas a arrepentir. Años caminando con el Señor, y el gozo del Señor ha sido nuestra fortaleza. El gozo del Señor en momentos de dolor viene de una manera sobrenatural, porque han habido momentos en mi caminar donde no he entendido circunstancias adversas, pero gracias al Señor y a la palabra que nos ha dado, nos ha retado, y en momentos donde en lo natural quisiera llorar porque no entiendo, el Espíritu Santo de Dios trae aquel sentir: no llores. Si lloras, pecas, porque vas a llorar de impotencia, de inseguridad, de incredulidad. Y dice el Señor que la incredulidad es pecado. Yo no quiero pecar contra Dios. Me guardo de no pecar de otra manera y voy a pecar por incrédula. ¿Qué hago en ese momento? Está bien, Señor. Tu palabra dice: bástate mi gracia, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. En cuanto yo me siento débil, el poder del Señor fluye si yo reconozco mi debilidad y le digo: Señor, heme aquí. No entiendo. Señor, no entiendo. Tu palabra dice que todas las cosas ayudan para bien a los que están en Cristo. Tu palabra dice, Señor, que tienes propósito con esto. Si me equivoqué, si tomé esta decisión antes de haber escuchado tu voz, yo te pido perdón. Hay consecuencias de no escuchar al Señor, pero el Señor dice en su palabra que si nos arrepentimos, esas consecuencias nos van a guardar de dolor el día de mañana. Por eso te puedo decir, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Estás en un momento de dificultad, estás en un momento que no entiendes, el día de mañana lo vas a entender. El día de mañana tú sabrás por qué el Señor permitió que pasases por ahí, si tan solo tú te guardas de no dudar, de no reclamar por qué, Señor, por qué a mí, sino ¿para qué, Señor? ¿Qué estás haciendo que no entiendo en este momento? Señor, habla mi corazón, habla mi espíritu y deja que el Espíritu de Dios traiga por su espíritu versículos bíblicos que te hablan de lo sobrenatural de Dios, de cómo el Señor abre las aguas enfrente del pueblo de Dios que estaba siendo rodeado y perseguido por los egipcios. Y sucedió algo que no había sucedido antes, que el mar se abrió y caminaron en seco. Señor, ¿qué estás haciendo? No entiendo, no encuentro la salida. Y el Señor manda a un ángel vestido de ser humano, con corbata y con saco, y te dice: pase adelante. Y tú sabes que fue el Señor, porque esa persona no estaba ahí para ayudarte. Esa persona no estaba ahí para atenderte. Ese doctor no iba a ir a la clínica ese día. Esa enfermera tampoco iba a ir. El Señor es fiel y Él honra a los que le honran. Honra al Señor. Honra al Señor con tu corazón. Honra al Señor con tus decisiones. Honra al Señor con tu boca. Honra al Señor con tu caminar. Y Él te honrará a ti. Que el Señor les continúe bendiciendo.